Este video se hace con fines educativos, contiene personajes ficticios y hechos que pueden ocurrir en cualquier lugar y no representan a nadie en particular. María trabaja en una plantación para ayudar económicamente a su familia. Hace un tiempo se dio cuenta que un compañero de trabajo la mira de arriba a abajo, por delante y por detrás, hasta el punto que la hace sentir incómoda. Cuando María sirve el almuerzo, su compañero lanza chistes sexuales frente a los otros empleados. Últimamente, cuando María termina de tomar sus alimentos, su compañero aprovecha para despedirse y acercarse lo que más puede, tanto que ella percibe su aliento. María se siente intimidada y piensa en no volver a trabajar. Sin embargo, decide contarle a su mamá, quien la acompaña a una organización de apoyo para denunciar. Luis es un joven que recientemente comenzó a trabajar en la organización. Una tarde no pudo conseguir transporte y su supervisora ofreció llevarlo. Desde entonces, Luis recibe de su supervisora mensajes, insinuaciones e invitaciones que le generan incomodidad. La última semana, ella le ha dicho que para mantener su trabajo y el de sus otros compañeros, debe quedarse hasta más tarde para completar un pedido urgente. La supervisora es cada vez más insistente. Le envía mensajes sobre lo que le gusta de su cuerpo y Luis no se atreve a enfrentarla, ya que teme ser despedido. Luis se siente coartado y teme a las burlas. Esta situación le ofende, así que decide contarle a una compañera de trabajo, quien le sugiere reunir evidencia y solicitar asesoría sobre sus derechos. El acoso sexual en los ámbitos laborales es casi invisible, se ha normalizado. Es una conducta de naturaleza sexual no deseada que incluye palabras, gestos o comentarios, hasta el tocamiento y la violencia física. Hace que la persona se sienta ofendida, humillada o intimidada. En el trabajo puede darse en distintos cargos y posiciones jerárquicas. Cuando el acoso sexual existe, puede afectar la salud física y mental de las personas, así como su desempeño laboral. Tanto hombres y mujeres pueden enfrentarlo. El comercio justo promueve relaciones de respeto y cuidado. Todos y todas podemos contribuir a la construcción de ambientes de trabajo respetuosos y seguros. Identifique riesgos y genere mecanismos para gestionar las quejas y acusaciones relacionadas con acoso sexual. Defina medidas preventivas que favorezcan un ambiente de igualdad. Cree una política que prohíba el acoso sexual en todos los niveles de la organización y hágale seguimiento. Promueva con trabajadores y trabajadoras, organizaciones sindicales y patronales una cultura laboral que rechace toda conducta de carácter sexual no bienvenida. Con equidad se puede vivir en armonía y trabajar con dignidad.